Central FM. Equilibrio. Me quiero referir en este comentario a la salida del asesor principal de Presidencia de la República para cuestiones de carácter jurídico. Y me refiero, claro, a Julio Scherer Ibarra. Este hombre que hace un par de días había presentado su renuncia y que esta fue manejada de una manera un tanto ligera por el vocero de la presidencia que dijo, Jesús Ramírez Cuevas, que en ningún momento esto era real, que el señor Julio Scherer había asistido al informe presidencial en su calidad de titular de la Consejería Jurídica en la Presidencia de la República y que esa noticia de la salida no era otra cosa más que una especulación y un rumor que había sido propalado por la prensa, una prensa que, por cierto, el propio Jesús Ramírez Cuevas pues, desecha como fake news y que hace sentir que la prensa neoliberal y conservadora es despreciable. El hecho es que la renuncia se dio y el presidente habló con un cierto grado hasta de ternura de lo que fue la salida de Julio Scherer. Pero miren, tenemos a lo largo de la vida la oportunidad de conocer a muchas personas. Y Julio Scherer, que si bien no tengo la experiencia de haberlo conocido personalmente, conocí a su padre, pero sé por referencia que Julio Scherer no hubiera dejado la Consejería Jurídica de la Presidencia por nada de este mundo, por nada. Y que si ahora a lo que se dedicará será otra vez a su vuelta a la abogacía dentro de su bufete de abogados, me lleva a pensar que algo sacó, porque él no se salió, sacó de la Consejería a su función cerca del presidente, hablándole al oído. Y todo apunta a la Secretaría de Gobernación. Y con este cambio en la Secretaría de Gobernación estamos empezando a ver cómo el Grupo Tabasco está empezando a dominar la escena en esta segunda mitad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pudo haber sido lo que hubiera hecho que el rechazo de Julio Scherer hubiera sido un asunto incontrovertible, que ya no tuviera ningún tipo de solución esta imposibilidad para Julio de quedarse al frente de esta responsabilidad que le daba enormes privilegios y que, hay que decirlo también, al presidente metió en muchos problemas? Tal vez el más importante fue la serie de iniciativas que se presentaron anticonstitucionales, ¿a cuál más? Para hacer modificaciones a la ley del Poder Judicial de la Federación, extendiéndole con una especie de ensayo el plazo de mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia mismo, que fue rechazado por el presidente de la Suprema Corte y por todos los magistrados de la misma integrados. Con todo ello, Julio Scherer ha sido un hombre, así para ponerlo en síntesis, ambicioso, de poder, un hombre que tomó al presidente de su lado para asesorarle y hablarle directamente a él sin la intervención o intercesión de nadie. Y aparentemente la llegada de este hombre Augusto López, primo del presidente de la República, fue lo que hizo pensar a Julio que ya no tendría con el presidente la entrada que tuvo en estos primeros 3 años de gobierno. Y ante ello, su salida. Pero hay veces que las salidas son por convicción y hay otras en donde las salidas son por necesidad. Y con la presencia de Augusto López, lo que me da la idea es que lo que viene para la siguiente parte de la administración es un endurecimiento de los principios que el propio presidente habla, que consolidarán a la Cuarta Transformación. Pero lo siguiente que venga, estoy seguro, será mucho más complicado, porque habrá varios factores que harán que el presidente endurezca su postura. Uno, el más importante, será la astringencia de dinero. Habrá poco dinero proporcional en la recaudación, con un Petróleos Mexicanos que está haciendo agua y con una Comisión Federal de Electricidad que juntos harán la pinza para sacar de lado el poder de la iniciativa privada y con esto hacer que México no solamente sucumba en sus propias políticas proteccionistas de un Estado interventor en la economía, sino que marginando
al sector privado, en muchos de los sectores, el presidente se ufanaba en decir que había parado el proceso privatizador de la producción de la energía en México con la ley de la industria eléctrica y con la ley nacional de hidrocarburos, y que para ello vendría una especie de estatización o nacionalización de la industria energética y con ello de muchas otras alrededor de un presidente que dominará Banco de México, que dominará Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la tiene, que dominará procesos electorales y que con un secretario de Gobernación absorbente y con una militarización, lo único que veríamos es que el presidente tendrá una sola línea de acción en donde no necesitará más comunicación con nadie más que con un hombre de línea dura paralela desde Gobernación y Presidencia de la República. Con esto pienso que Julio Scherer se sentía fuera de la jugada. Sentía que en esta segunda parte del mandato ya no sería el influyente Julio Scherer que fue en la primera. Y desde afuera, por lo menos, no recibiría el daño producto de los ataques que pudiera recibir del propio secretario de Gobernación, que con toda la fuerza pudiera hacer que la influencia de Julio estuviera constantemente acechada, atacada, hecha a un lado. Julio se va a tiempo. Bueno, nunca es buen tiempo para dejar una buena posición cuando le daba entonces, ahora ya no, la posición más influyente en el presidente más dominante que ha habido en la historia reciente de un México controlador. La dictadura y su proceso están avanzando hacia adelante. No creo que ahora nada pare al presidente de buscar una extensión del mandato, un segundo mandato o una presidencia a perpetuidad. Espero equivocarme. Gracias, como siempre, por acompañarme en este comentario. Habló para ustedes Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.